Mi familia no me invitó a Navidad. Es solo para gente exitosa, dijo mi hermano. Me reí y dije, tiene sentido. Esa noche, dejé de pagar la matrícula de sus hijos y el leasing del coche de su esposa. Ahora, no para de llamar, perdiendo la cabeza. 3 semanas antes de Navidad, recibí un mensaje en el chat grupal de la familia que decía, recuento final para la cena de Nochebuena. Por favor, confirmen antes del domingo. Era de mi mamá. No lo pensé 2 veces. Nunca me había perdido una Navidad. Siempre era la que llegaba temprano para ayudar a preparar la comida, traía vino extra por si acaso, y envolvía los regalos para mis padres de parte de los nietos porque Chase nunca tenía tiempo. Así que respondí, allí estaré. Dime qué llevo. Nada. Ni un pequeño emoji de pulgar hacia arriba. Ni un gracias de mamá. Ni siquiera un comentario pasivo-agresivo de la esposa de Chase. Solo silencio. Supuse que era una de esas cosas de los chats grupales. Alguien respondería más tarde. Me olvidé del tema durante un par de días, hasta que llamé a mi mamá el jueves para confirmar la hora. Hizo una pausa demasiado larga. Luego, dijo lentamente, como si estuviera eligiendo las palabras de un sombrero, en realidad, este año podría ser un poco diferente. Le pregunté qué significaba eso. Ella dijo, tu hermano piensa que esta Navidad debería ser para personas que están en un cierto camino, como la gente exitosa. Y, en cierto modo, estamos de acuerdo. Al principio, me reí. Realmente pensé que era una broma. Le pregunté si Chase estaba drogado, pero ella continuó. Dijo que yo había estado distante últimamente, difícil de contactar, y que, tal vez, este año podría tomarme un tiempo para reflexionar. ¿Reflexionar sobre qué? Sobre pagar el estilo de vida completo de su hijo, o mantener las luces encendidas en una casa que no era mía, solo para que su niño de oro no tuviera que preocuparse por las facturas. Luego, Chase me llamó esa misma noche. No se molestó en fingir que no era idea suya. Dijo, mira, siempre has estado, como, enfocada en tu carrera. Eso está bien, pero este año queremos que la energía se sienta más pulida, ya sabes, de alto nivel. Vamos a hacerlo todo de lujo, catering, champán. Sin ofender, pero tú apareces en Vaqueros y hablas de tu trabajo de software, y nadie sabe siquiera lo que haces. Me quedé en silencio por unos segundos. Luego me reí una vez, solo una risa aguda y honesta. Le dije, tiene sentido, y colgué. No lloré. Ni siquiera me enojé. Simplemente abrí mi portátil y me puse a trabajar. Primero, inicié sesión en el portal de la matrícula. Llevaba pagando la matrícula del colegio privado de los 2 hijos de Chase desde que su esposa se tomó un tiempo libre para encontrarse a sí misma hace 2 años. Borré la información de mi tarjeta. A continuación, inicié sesión en la cuenta del leasing del todoterreno de su esposa. Quité mi tarjeta de ahí también. Luego, el servicio de entrega de comestibles, eliminado. Y, finalmente, el fondo de emergencia que había creado en una cuenta de ahorros compartida a nombre de Chase. Ese que él ni siquiera recordaba que también estaba a mi nombre. Transferí cada céntimo, casi $8.000, de vuelta a mi cuenta. A la mañana siguiente, empezaron las llamadas. Primero, fue Chase. ¿Empezó tranquilo? Oye, está pasando algo raro con el pago del colegio. Luego, otra llamada. ¿Hay algún problema con el leasing del coche? Dicen que está vencido. Luego, mensajes de su esposa. Su tono cambió rápidamente de confundido, a molesto, a desesperado. No respondí. Después, mi mamá llamó 3 veces seguidas y dejó un mensaje de voz diciendo que no quería involucrarse, pero me pidió si podía ser la mejor persona y no dejar que un pequeño drama navideño afectara a los niños. Esa parte me afectó. Yo había sido la única que pensaba en los niños durante años. Chase ha estado viviendo con unos ingresos de fantasía durante media década, y yo era la que evitaba que los muros se derrumbaran. Pero ahora, yo era una vergüenza, un problema que excluir porque no estaba casada, no presumía, y no necesitaba su aprobación. Que celebren su elegante Navidad.
Que beban champán en sus smokines de alquiler mientras yo veía cómo los muros comenzaban a cerrarse sobre el castillo de naipes que había estado sosteniendo en silencio durante años. Eso fue solo la primera semana. No tenían ni idea de lo que vendría después. En Nochebuena, no lloré. No me emborraché hasta quedar aturdida, ni vi caer la nieve dramáticamente sola como si estuviera en una película de Hallmark. Encendí una vela de canela, pedí sushi y vi reposiciones de Shark Tank. Cuando abrí Instagram más tarde, sabía exactamente lo que encontraría. Allí estaban, todos arreglados, fingiendo ser de la realeza. Una larga mesa de banquete, copas con borde de plata, rosas blancas en el centro. La leyenda decía, agradecidos de celebrar con la gente más exitosa que conozco. La esposa de Chase posaba junto a mi madre como si fueran una especie de debutantes. No había fotos de los niños, solo platos de catering perfectamente presentados y una banda en vivo al fondo. Realmente lo dieron todo. Chase debió haber pedido dinero prestado de algún sitio para lograrlo. O tal vez, simplemente asumió que las facturas podían esperar. Vi las historias 2 veces, no porque me doliera, sino porque era hilarante. Esta gente estaba dando una vuelta de honor en una pista que yo había pagado para construir. ¿La mejor parte? La esposa de Chase publicó un reel. Era ella, recorriendo la habitación con la cámara, riéndose falsamente de algo que mi padre decía, y luego girando la cámara hacia sí misma con una copa de champán. El texto, rodéate de gente que refleje tu nivel. Refleje tu nivel. Hice una captura de pantalla de eso. Me preguntaba cómo su nivel iba a manejar enero, porque para entonces, las facturas de la matrícula llegarían, el leasing del coche entraría en impago, el fondo de emergencia estaría vacío y el seguro de su preciado Lexus caducaría. Yo les había dado todo, en silencio, sin condiciones, y ahora querían brindar por el éxito mientras dejaban fuera a la persona que realmente había construido la red de seguridad sobre la que habían estado caminando. Allá ellos. Pasé el día de Navidad limpiando mi apartamento. Me sentó bien. Borré el resto de las fotos de la noche anterior, pasé la aspiradora, regué mis plantas y, finalmente, abrí el regalo que me había comprado semanas antes, un maletín de cuero vintage al que le había echado el ojo durante meses. Nadie a quien fingirle gratitud por él. Solo mío. 3 días después, recibí la primera llamada del colegio. No era Chase, era la secretaria. Dijo que la matrícula de enero no se había procesado y preguntó si tenía un nuevo método de pago. Le dije que ya no estaba involucrada y le di el número de Chase. Pareció sorprendida. El 29 de diciembre, Chase finalmente llamó. Empezó de forma despreocupada, como si no hubiera pasado nada. Oye, qué cosa más rara. El colegio dice que la tarjeta registrada no funcionó. Solo quería comprobarlo. No respondí. 2 horas después, envió un mensaje de texto. Mónica, ¿pasó algo con el leasing? El concesionario dice que el pago fue rechazado. Aún sin respuesta. Luego, llegaron los mensajes de su esposa. Se volvieron cada vez más desquiciados, primero pasivo-agresivos, luego directamente agresivos y, finalmente, suplicantes. Permanecí en silencio. Esperé al día de Año Nuevo. Fue entonces cuando llamó mamá. Empezó con algo como, no queríamos herir tus sentimientos. Luego, cambió de tema a cómo las cosas se estaban poniendo un poco difíciles para Chase y como no es culpa de los niños. Dijo, tal vez podrías ayudar solo esta última vez. Le dije, tienes razón. No es culpa de los niños, es vuestra. Y colgué. A la mañana siguiente, recibí una invitación. No una invitación normal, sino un sobreimpreso, entregado en mano, para una reunión familiar en casa de mis padres el 2 de enero, como si estuvieran organizando una fusión de empresas. Fui, no porque les debiera nada, sino porque quería mirarlos a los ojos mientras se retorcían. Cuando entré, no me senté. Chase estaba en el sofá, con aspecto de no haberse afeitado en una semana. Su esposa no estaba. Mi mamá tenía esa mirada que pone cuando está a punto de sermonear a alguien, pero quiere sonar amable. Mi papá se lanzó directamente a un discurso familiar. Intentaron culparme a mí. Dijeron que estaba siendo fría, punitiva, rencorosa.
Mi mamá dijo que yo siempre había sido la madura y preguntó por qué no podía serlo ahora. Entonces, Chase lo dijo. Lo dijo en voz baja, pero atravesó todo su ruido. Se puso de pie y dijo, la cagué. La usé. La usamos. Y así, de repente, la habitación cambió. Cuando Chase dijo esas palabras, la habitación se sumió en una quietud que no había sentido en mi familia en años. La cagué. La usé. La usamos. No miraba a nadie, solo al suelo. Mi madre abrió la boca como si fuera a objetar, pero la volvió a cerrar. Mi padre se removió en su asiento, visiblemente incómodo, como si Chase acabara de ventilar algo sucio delante de un invitado. Pero yo permanecí en silencio. Quería ver qué haría a continuación, sin que nadie lo rescatara de la verdad. Él continuó. Dijo que nunca quiso que llegara tan lejos, pero que eso era exactamente lo que lo empeoraba, que yo lo había hecho fácil, demasiado fácil. Dijo que se había convencido a sí mismo de que era solo temporal, que a mí me iba bien de todos modos, que ayudarlo a él y a su familia realmente no me costaba nada. Luego, dijo algo que no esperaba en absoluto. Dijo, cada vez que dabas, me hacía sentir más pequeño. Y en lugar de estar agradecido, sentía resentimiento, porque tú estabas haciendo todo lo que se suponía que yo debía hacer por mi propia familia, y ni siquiera tenías por qué hacerlo. Nadie se movió. Mi mamá parecía que intentaba no llorar, pero daba la sensación de que era por las razones equivocadas, como si se sintiera mal por él. Admitió que sabían que la matrícula del colegio no era sostenible, que habían tenido conversaciones sobre pedirte menos, pero siempre encontraban alguna excusa. Admitió que a su esposa no le gustaba que yo fuera la que cubriera todo, pero le gustaba demasiado el dinero como para presionarlo a que dejara de aceptarlo. Luego dijo algo que nunca olvidaré. Podrías haber dicho que no, pero todos sabíamos que no lo harías. Así que, dejamos incluso de fingir que lo merecíamos. Simplemente lo miré fijamente. No lloré. No grité. Solo observé a un hombre intentar recomponer su orgullo sin pedirme que yo se lo pegara. Mi mamá intervino finalmente. Trató de reconducir la situación. Dijo que esto no se trataba del pasado, que era una emergencia familiar y que la familia da un paso al frente. Le pregunté dónde estaba esa actitud cuando planearon una fiesta de Nochebuena con Catherine a mis espaldas y fingieron que yo no existía. A eso no respondió. Dije que no estaba allí para hablar de matrículas, ni de compras, ni de coches de leasing. No estaba allí para arreglar nada. Les dije que vine a escuchar, y lo hice. Luego, dije esto, el apoyo se ha acabado. Todo. No habrá otra transferencia. Ni este mes. Ni nunca. Mi papá murmuró algo sobre que yo era una desagradecida. Me volví hacia él y le dije que no era yo quien debería sentir gratitud en esa habitación. Antes de irme, Chase se levantó de nuevo. No me pidió que lo reconsiderara. No suplicó. Solo dijo, voy a arreglarlo por mi cuenta. Te lo debo. Esa fue la única frase que creí. Salí de su casa esa noche, sin sentirme triunfante, ni enojada, simplemente terminada. Como si finalmente hubiera cerrado una puerta que nunca debería haber abierto. 3 días después, recibí un mensaje de Chase. Era corto. He conseguido un segundo trabajo. Turnos de noche en un almacén. Va a ser justo, pero lo resolveremos. Pagaré lo que pueda. No te preocupes más por nosotros. No respondí. No porque no me importara, sino porque, por primera vez en años, no tenía por qué hacerlo. Finalmente se estaba convirtiendo en alguien que podía valerse por sí mismo. Para la segunda semana de enero, el silencio se sentía diferente. Ya no era frío. Estaba vivo. Algo estaba cambiando. Y esta vez, no tuve que mover un dedo para sentirlo. No supe nada de Chase. Ni un mensaje, ni una llamada. Pero empecé a notar cosas. Pequeñas, al principio. El colegio privado al que iban sus hijos, en su página web, publicaban la lista de estudiantes actuales en el boletín que enviaban cada lunes. Lo hojeé por pura curiosidad y vi que los nombres de los 2 niños no estaban. Simplemente, habían desaparecido. Sin anuncio, sin explicación.
Una semana estaban allí, y a la siguiente, no. Luego, un amigo en común de la universidad, alguien a quien no había visto en años pero que de alguna manera todavía me seguía en LinkedIn, me envió un mensaje que decía: oye, pregunta rara, ¿pero tu hermano de verdad está trabajando en el centro de distribución de Green Street? Pensaba que tenía una empresa de construcción. No respondí, pero sonreí. El trabajo en el almacén no era un farol. Y entonces, llegó la verdadera sorpresa. Una noche, llegué tarde a casa del trabajo y había un sobre amarillo acolchado en mi felpudo. Sin sello, sin dirección, solo mi nombre en rotulador negro grueso. Dentro, había una pila de recibos, matrículas, facturas de la compra, pagos del leasing, capturas de pantalla de Venmo, incluso algunos correos antiguos donde había aprobado renovaciones automáticas. Algunos tenían años. Encima, había una nota escrita a mano, corta. No sé cómo dejé que llegara tan lejos, pero te lo voy a devolver, aunque me lleve 5 años. Sin firma, solo eso. Tardé un segundo en darme cuenta de lo que estaba viendo. Había revisado sus correos, sus cuentas, el teléfono de su esposa, lo que fuera necesario, y había sacado cada recibo que pudo encontrar con mi nombre. No solo intentaba arreglar las cosas. Estaba auditando su propio fracaso. 2 días después, mi mamá apareció en mi apartamento sin ser invitada. Llevaba uno de esos recipientes de Tupperware llenos de las galletas blandas y pálidas que siempre hacía en las fiestas. Odiaba esas galletas. Ella lo sabía. Pero siempre las hacía cuando estaba nerviosa. No entró. Se quedó en el pasillo, sosteniendo el recipiente y con una apariencia de haber envejecido 10 años en un mes. Dijo: tu hermano me contó lo que hizo, lo que está intentando hacer ahora. No me pidió que viniera. Quise venir yo. No dije nada. Continuó, dijo que cuando dejé de pagar, fue como si toda la familia despertara de golpe. Que habían construido una versión de mí en sus cabezas: Mónica la fiable, Mónica la triunfadora, Mónica la cartera andante. Y cuando esa versión dejó de aparecer, no supieron cómo lidiar con la real. Luego, me contó algo que no esperaba. La esposa de Chase se había ido. No por un fin de semana, no para empezar de cero. Había hecho las maletas con los niños, se había mudado con su hermana al otro lado del estado y había dicho que no volvería hasta que Chase descubriera cómo vivir sin el dinero de Mónica. Al parecer, ella lo había sabido todo el tiempo: la matrícula, el leasing, la compra. Simplemente, eligió actuar como si todo fuera parte de algún acuerdo familiar. Y ahora que se había acabado, ella también se había ido. Me quedé allí, en la puerta, sosteniendo ese estúpido recipiente de galletas, dándome cuenta de que, por primera vez, Chase estaba completamente solo. Sin red de seguridad, sin aplausos, sin nadie que mirara para otro lado. Y no se había derrumbado. No me había llamado. No había suplicado. Estaba trabajando de noche, durmiendo de día y enviándome sobres con recibos, como alguien que confiesa toda una vida de robos. Esa noche, llamé a una amiga que dirige un programa que ayuda a padres solteros a encontrar guarderías asequibles y empleo. No le di su nombre. Solo le pregunté si tenían plazas, le dije que le pasaría la información si encontraba a alguien que la necesitara. No planeaba intervenir de nuevo, pero estaba observando de cerca, porque la venganza ya no era el objetivo. La redención empezaba a parecer más interesante. Para la tercera semana de enero, algo era diferente. No era ruidoso, ni dramático, solo silencioso de una manera que te hacía notarlo. No más llamadas frenéticas de mi mamá. No más mensajes insinuando culpa. Ni siquiera la esposa de Chase en las redes sociales con sus citas pasivo-agresivas sobre límites y elegir la paz. Era como si toda la familia se hubiera escondido. Y entonces, Chase empezó a devolverme el dinero. El primer sobre llegó un miércoles. Otro acolchado, sin remitente, dejado frente a mi puerta. Dentro, un giro postal de $200 y un trozo de papel de cuaderno doblado con 3 líneas garabateadas. Una semana a la vez. No era caridad, ni orgullo, solo era asumir la responsabilidad. Lo miré fijamente más tiempo del que debería. La cantidad no era mucha, no en comparación con lo que les había dado a lo largo de los años. Pero el hecho de que se hubiera molestado en enviar eso,
En escribirlo a mano, incluso, significaba algo. Luego, empecé a oír cosas. Una compañera de trabajo que vivía cerca del barrio de Chase dijo que lo había visto ir en bicicleta al trabajo por las mañanas temprano, incluso con el frío. Dijo que no parecía el mismo. Dijo que parecía alguien que intentaba ser mejor de lo que había sido. Luego, llegó otro sobre. Mismo formato, otros $200. Y la nota era más corta. El trabajo del almacén es fijo ahora. Me ofrecieron turnos extra. Los estoy cogiendo. Seguía sin responder. No porque estuviera enojada, sino porque no quería decir nada hasta estar segura de que esto no era una fase. Necesitaba saber que no se trataba de culpa. Necesitaba ver que esta vez, estaba dando la cara incluso cuando nadie miraba. Y entonces, una noche, me lo encontré. Fue casualidad, en un supermercado de descuento que rara vez visitaba. Estaba de pie frente al pasillo de los congelados, cargando comidas congeladas genéricas y pañales. Su ropa era sencilla, su pelo un poco más largo de lo habitual. Parecía cansado, pero alerta. Presente. Me vio. Ambos nos quedamos helados. Luego, asintió. Yo le devolví el gesto. No se acercó. No dijo una palabra. Ese silencio, ese momento, dijo más que cualquier discurso podría haber dicho jamás. Me fui sin despedirme. Ese fin de semana, mi padre llamó. Casi no contesto, pero algo me dijo que lo hiciera. No empezó con charla trivial. Simplemente dijo, sé que nos equivocamos en todo. Y sé que nos apoyamos en ti durante años y nunca te dimos las gracias. Eso se acaba ahora. Yo guardé silencio. Luego, añadió algo más. Chase nos dijo que no va a aceptar ni un céntimo más de ti. Dijo que si intentamos involucrarte en algo de nuevo, él también se va. Lo decía en serio. Por un segundo, no lo creí. No porque pensara que Chase mentía, sino porque nunca había oído a mi padre hablar así. Sonaba real, sin adornos, sincero. Luego, vino la última parte. Tu madre y yo queremos invitarte a cenar. Sin discursos, sin emboscadas, solo nosotros, solo comida. Piénsalo. Dije que lo haría. Más tarde esa noche, llegó otro mensaje. Esta vez de Chase. Les dije que dejen de hacerte la villana. Les dije que si me quieren en su vida, tienen que estar en la tuya, en tus términos. Sé que no es suficiente, pero es algo. Luego, después de unos minutos, siguió otro mensaje. Mantengo los dos trabajos. No voy a renunciar solo porque ella dijo que podría volver. Necesito arreglarlo todo. El dinero, la familia, yo. Y no te pido nada. Solo quiero que sepas que, por una vez, estoy haciendo lo que tú siempre hiciste. Estoy dando la cara. No respondí de inmediato. No sabía cómo. Pero, por primera vez, la idea de cenar con ellos no me llenaba de pavor. No sentía que estuviera volviendo a caer en una trampa. Sentía que, por fin, podría estar entrando en una habitación donde la gente me veía. El último sábado de enero fue gris y silencioso. Sin viento, sin nieve, solo esa quietud pesada que tiene el cielo cuando está a punto de cambiar de opinión. Alrededor del mediodía, recibí un mensaje de Chase. La cena es a las 6. Los niños estarán. Mamá ha hecho citi al horno. Solo ven. Sin expectativas. Lo miré fijamente durante mucho tiempo. Mi primer instinto fue borrarlo y quedarme en casa. Durante años, cada invitación de mi familia venía con ataduras tan gruesas que podías hacer una soga con ellas. Pero esta se sentía diferente. ¿Cansada? Honesta. No respondí. A las 5:45, tomé mis llaves y salí de todos modos. No había coches extra aparcados fuera, ni decoraciones, ni pancartas de éxito, ni furgonetas de catering, ni gente fingiendo ser cosas que no eran. Solo el coche de Chase, un poco torcido en la entrada, y la vieja camioneta de mi padre, aparcada exactamente donde siempre había estado desde que yo tenía 10 años. Cuando me acerqué a la puerta, esperaba oír risas forzadas o un extraño silencio tenso.
Pero todo lo que oí fue el sonido de ollas chocando en la cocina y el murmullo bajo de unos dibujos animados en la tele. Mi padre abrió la puerta. No sonrió, no me abrazó, solo asintió y se hizo a un lado para que pudiera entrar. Eso se sintió más real que cualquier afecto forzado. Dentro, la mesa del comedor ya estaba puesta. Platos básicos, tenedores desparejados, servilletas de papel. City al horno humeando en una fuente de cristal, como si fuera lo único que mi madre había sabido hacer esa semana. Una ensalada que nadie tocaría. Pan que venía de una bolsa de plástico y ni siquiera estaba caliente. Era perfecto. Chase estaba en el salón con sus hijos, uno a cada lado, enseñándoles cómo pasar un nivel en una consola de juegos portátil. Su sudadera estaba descolorida, sus zapatillas eran baratas, pero por una vez, parecía tener los pies en la tierra, como si perteneciera al momento en el que estaba. Sus hijos me vieron y se quedaron helados por un segundo, inseguros. Les saludé con la mano y ellos me devolvieron el saludo. No por cortesía, sino porque no sabían qué más hacer. No los había visto desde antes de Navidad. Me pregunté si sabían por qué. Nos sentamos a comer. Sin discursos. Nadie intentó hacer un brindis. Mi mamá me preguntó si quería agua o vino. Elegí agua. No insistió. Durante 10 minutos, todo lo que se oía eran los tenedores en los platos y los niños susurrando entre ellos sobre si tenían que comerse la ensalada o no. Era tan normal que casi parecía surrealista. A mitad de la cena, mi padre me preguntó por mi trabajo. No de forma teatral, solo preguntó cómo iba. Cuando le dije que estaba liderando un nuevo proyecto, asintió y dijo, «Qué bien. Siempre has sido muy lista». No exitosa, no intimidante, solo lista. Se sintió como el primer cumplido real que recibía de él en años. Después de la cena, los niños ayudaron a recoger la mesa. Mi mamá ofreció pastel, comprado en la tienda, sin siquiera fingir que era casero esta vez. Sonrió como si supiera que yo apreciaría la honestidad. Y entonces, mientras los niños volvían al salón, Chase se puso de pie. No hizo un discurso. Solo dijo, lo que escribí era en serio. No espero el perdón. Estoy trabajando para conseguirlo. Miró a nuestros padres, y luego de nuevo a mí. Debería haberte defendido hace mucho tiempo. Ahora lo veo. Dejé que mantuvieran esta idea de ti que ni siquiera era cierta. Dejé que te convirtieran en la que tenía todas las respuestas, solo porque yo nunca quise encontrar ninguna por mi cuenta. Nadie interrumpió, ni siquiera nuestra madre. Dijo que mantenía los 2 trabajos, que no iba a esperar a que las cosas se desmoronaran antes de tomárselas en serio de nuevo. Que incluso si su esposa no volvía, él iba a arreglar lo que pudiera. No necesitaba tu dinero. Necesitaba tu valor. Y pasé años fingiendo que era debilidad porque no podía admitir que yo no tenía nada del mío. Eso me impactó de otra manera. No fue poético. No fue pulido. Fue crudo. Por una vez, no estaba actuando. No buscaba ser rescatado. Simplemente, era responsable. No nos abrazamos. No le dije, te perdono. Solo asentí. Y eso fue suficiente. Antes de irme, su hija corrió hacia mí y me entregó un dibujo que había hecho durante la cena. Era una familia de monigotes de palo, de pie bajo una casita torcida. Y por una vez, yo estaba en el dibujo. Lo guardé. Al salir al frío, no me sentí victoriosa ni reivindicada. Sentí algo mejor. Sentí que ya no necesitaba cargar con nadie. Por primera vez en años, ya no era la red de seguridad. Solo era Mónica, hermana, hija, tía. Y ellos estaban aprendiendo a valerse por sí mismos. Quizás de forma inestable, quizás lentamente, pero aún así. A veces, la curación no llega con disculpas o grandes reuniones. A veces, llega en forma de city al horno en un plato barato, en una casa silenciosa llena de gente que, finalmente, está aprendiendo a quererse sin deberse nada a cambio. La actualización, han pasado 2 semanas desde la cena. No esperaba que nada importante cambiara de la noche a la mañana, pero es extraño cómo incluso las cosas pequeñas se sienten diferentes ahora. Mi teléfono no explota con peticiones. Nadie me hace sentir culpable.
Nadie pide dinero. Ayer, recibí un mensaje de Chase, solo una foto. Sus hijos, sentados en la mesa de la cocina, haciendo los deberes. La mesa estaba desordenada, la iluminación era horrible, pero estaban sonriendo. Debajo de la foto, escribió, sin tutores, sin comida para llevar. Solo nosotros, resolviéndolo. Eso podría haber significado más para mí que todas las disculpas. Y luego, esta mañana, mi mamá llamó solo para saludar. No mencionó el pasado. No pidió nada. Solo habló de un libro que estaba leyendo y de cómo le recordaba a mí cuando era adolescente. No fue perfecto, pero no se sintió falso. Es raro. Por primera vez en mucho tiempo, mi familia no me trata como una tarjeta de crédito con Rebeca. Simplemente, me están tratando como familia.